Bienvenidos a The Jesus Way, un espacio donde volvemos a los evangelios para descubrir a Jesús a través de sus palabras, sus acciones y las vidas que transformó. Hoy llegamos al último episodio de nuestra primera temporada. Jesús rompe barreras, con uno de los encuentros más impactantes de todo el ministerio de Jesús. Una escena que comienza con una multitud armada con piedras y termina con una mujer encontrando esperanza. Pero esta historia no trata solamente de una acusación de adulterio. Es una historia sobre la diferencia entre condenar y restaurar. Era muy temprano en la mañana. Jerusalén comenzaba a despertar y el templo volvía a llenarse de personas que deseaban escuchar a Jesús. Como en muchas otras ocasiones, él se sentó para enseñar, y la multitud guardó silencio para escuchar sus palabras. Sin embargo, aquella tranquilidad estaba a punto de romperse. De repente, un grupo de escribas y fariseos apareció entre la gente, arrastrando a una mujer. La colocaron en medio de todos, sin importar su vergüenza ni su dignidad. Ya no era una persona con una historia, una familia o un futuro. Ahora era simplemente una acusada delante de una multitud. Para entender la tensión de este momento, debemos recordar quiénes eran estos hombres. Los escribas eran expertos en la ley de Moisés, y los fariseos eran un grupo profundamente comprometido con el cumplimiento de las normas religiosas. Muchos de ellos buscaban sinceramente honrar a Dios, pero otros habían convertido la religión en un instrumento de poder. Jesús había cuestionado repetidamente esa actitud, porque veía cómo las reglas terminaban siendo más importantes que las personas. Desde hacía tiempo, aquellos líderes buscaban una oportunidad para desacreditarlo. Cada milagro, cada enseñanza y cada acto de misericordia aumentaban la influencia de Jesús sobre el pueblo. Necesitaban encontrar una situación en la que cualquiera de sus respuestas pudiera ser utilizada en su contra. Entonces uno de ellos habló: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a mujeres como esta. ¿Tú, qué dices? A primera vista parecía una simple pregunta, pero en realidad era una trampa cuidadosamente preparada. Si Jesús aprobaba la ejecución, perdería la imagen de compasión que lo había acercado a los pecadores y marginados. Pero si rechazaba la aplicación de la ley, podrían acusarlo de enseñar contra Moisés y desacreditarlo delante del pueblo. Además, bajo el dominio romano, la aplicación de la pena de muerte estaba severamente limitada, por lo que cualquier respuesta podía generar también un conflicto político. Mientras todos esperaban una reacción inmediata, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El relato solo menciona a la mujer. Sin embargo, la ley establecía que el adulterio involucraba a dos personas. ¿Dónde estaba el hombre? El Evangelio no lo dice. Ese silencio ha llevado a muchos estudiosos a pensar que el verdadero objetivo nunca fue hacer justicia, sino utilizar a aquella mujer como instrumento para tenderle una emboscada a Jesús. La multitud permanecía inmóvil. Algunos observaban con curiosidad, otros esperaban un castigo ejemplar. Los acusadores sostenían las piedras con firmeza. La mujer, probablemente convencida de que aquel sería el último día de su vida, permanecía en silencio. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Jesús no respondió. No comenzó una discusión. No levantó la voz para defenderse. Simplemente se inclinó y comenzó a escribir con el dedo sobre la tierra. El Evangelio nunca revela qué escribió, y quizá esa sea precisamente la intención del relato. Lo importante no era el contenido de aquellas palabras, sino el efecto que produjeron. Mientras todos esperaban una respuesta rápida, Jesús obligó a la multitud a detenerse. El ambiente de violencia perdió impulso. El silencio comenzó a hablar más fuerte que las acusaciones, pero los escribas y los fariseos insistían. Querían una respuesta, querían obligarlo a tomar partido. Entonces Jesús se levantó lentamente, miró uno por uno a los hombres que sostenían las piedras, y pronunció una frase que cambiaría para siempre la manera de entender la justicia, el pecado y la misericordia. Jesús permaneció unos instantes en silencio, después levantó la mirada y dijo: El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No fue un desafío, no fue una condena. Fue una invitación a mirar hacia adentro antes de señalar hacia afuera. Después volvió a inclinarse y continuó escribiendo sobre la tierra. La multitud quedó completamente en silencio.
Aquellos hombres que segundos antes estaban convencidos de tener la razón, comenzaron a enfrentarse con una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién podía afirmar delante de Dios que jamás había pecado? Entonces se escuchó un sonido inesperado. Una piedra cayó al suelo, después otra y otra más. El Evangelio dice que comenzaron a marcharse uno por uno, empezando por los más ancianos, quizá porque los años les habían enseñado algo que todos terminamos descubriendo tarde o temprano. Cuanto más conocemos nuestro propio corazón, más conscientes somos de cuánto necesitamos la misericordia de Dios. Poco a poco la plaza quedó vacía, las voces desaparecieron, las piedras quedaron abandonadas sobre el suelo, y la mujer descubrió que quienes habían llegado para condenarla ya no estaban allí. Solo permanecía Jesús. Entonces él se levantó nuevamente y le preguntó con una serenidad que debió sorprenderla: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús pronunció una de las frases más esperanzadoras de todo el Evangelio: «Ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más». Estas palabras contienen un equilibrio perfecto. Jesús no negó que el adulterio fuera pecado, pero tampoco permitió que el pecado definiera para siempre la identidad de aquella mujer. Primero ofreció misericordia, después llamó a una vida nueva. Esa es una diferencia fundamental. La gracia de Dios nunca justifica el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Su propósito siempre es restaurar. Con frecuencia, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Etiquetamos a las personas por su peor error. Las reducimos a un momento de fracaso. Pensamos que su historia terminó el día en que cayeron. Jesús veía algo diferente. Veía personas que todavía podían ser transformadas. Veía un futuro donde otros solo veían un pasado. Y esa forma de mirar sigue cambiando vidas hasta hoy. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. Es fácil identificarnos con la mujer. Todos necesitamos el perdón de Dios, pero pocas veces nos preguntamos si también nos parecemos a quienes sostenían las piedras. Cada vez que juzgamos sin misericordia, cada vez que condenamos sin escuchar, cada vez que creemos que nuestros errores son menos graves que los de otros, corremos el riesgo de convertirnos en aquellos acusadores. Jesús nos recuerda que la verdad y la misericordia nunca deben separarse. La verdad sin amor termina destruyendo. El amor sin verdad deja de transformar. En Cristo ambas caminan juntas. Él ofrece perdón, pero también invita a una vida diferente, no para humillar, sino para restaurar. Y quizá esa sea la mayor barrera que Jesús rompe en este encuentro. No solo derriba el muro que separaba a una mujer de la sociedad, rompe el muro que separa al ser humano de la esperanza, porque cuando todos esperaban una condena, Jesús abrió la puerta de un nuevo comienzo. Al llegar al final de esta primera temporada de The Jesus Way, hemos recorrido juntos distintos caminos de los evangelios. Conocimos a una mujer samaritana rechazada por su pueblo. Descubrimos que un samaritano podía convertirse en el verdadero prójimo. Vimos a un centurión romano sorprender a Jesús con su fe. Fuimos testigos de la perseverancia de una mujer extranjera. Entramos en la casa de Zaqueo, el hombre más rechazado de Jericó. Acompañamos al único leproso que regresó para agradecer. Y hoy contemplamos a una mujer que encontró misericordia cuando todos esperaban condena. Cada historia ha sido diferente, pero todas nos han llevado a la misma conclusión. Jesús nunca permitió que las etiquetas fueran más importantes que las personas. Donde otros veían enemigos, Él veía vecinos. Donde otros veían extranjeros, Él veía hijos de Dios. Donde otros veían pecadores sin esperanza, Él veía vidas que aún podían ser restauradas. Ese sigue siendo el desafío para nosotros, mirar a las personas como Jesús las miraba, hablar como Él hablaba, amar como Él amaba y vivir siguiendo su ejemplo. Gracias por acompañarnos durante esta primera temporada de The Jesus Way. Si estos episodios te ayudaron a conocer mejor a Jesús, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en la siguiente temporada, donde seguiremos explorando sus enseñanzas con el mismo deseo de comprenderlas en su contexto y aplicarlas a nuestra vida. Porque en The Jesus Way creemos que la mejor manera de conocer a Jesús es volver una y otra vez a los evangelios, con una mente abierta, un corazón dispuesto y el deseo sincero de seguir sus pasos. The Jesus Way. Encontrando a Jesús, un episodio a la vez.